Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto compartir una vez más con todos ustedes. Realmente es una alegría poder tener la palabra del Señor Jesús a nuestra disposición, porque su palabra realmente transforma nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra mentalidad, ¿sí? Por esto es importante que nosotros escudriñemos su palabra en cada paso que damos. ¿Bien? Bien. Entonces, por el día de hoy, tenemos el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Pero antes de empezar el capítulo 20, es importante mencionar lo que estaba sucediendo en un capítulo anterior, lo que habíamos estado viendo, que después de que el Señor Jesús entró a Jerusalén, recuerdan, en el pollino de asno, entonces entró al templo el Señor y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, que habían utilizado el templo del Señor como centro de mercancías, ¿no? Centro de negocios. Y utilizando lo que es motivo del Señor, aprovechando eso para ganar riquezas, ¿verdad? Riquezas materiales. Entonces, por supuesto, el Señor entró y, bueno, volcó las mesas de los cambistas, sacó los animales de ahí, hizo un azote de cuerdas. El celo de la casa lo consume, ¿verdad? Entonces, después de que sucedió todo eso, dice el verso 1 del capítulo 20, que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, ¿no? Los sacerdotes, los que ahí están enseñando la palabra de Dios, supuestamente enseñando con fidelidad la palabra de Dios. Y lo digo supuestamente porque sabemos que estaban enfocando más la palabra para lograr sus propios beneficios, ¿no? Y, y bueno, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo al Señor: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Bueno, nos imaginamos que de pronto después de que el Señor Jesús hizo el azote de cuerdas en el templo, por supuesto eso no pasó desapercibido. Entonces ahí estaba como los principales y los sacerdotes interrogando al Señor, ¿no? ¿De dónde tienes autoridad para hacer todo esto? ¿Quién te ha dado? ¿A quién te sujetas? ¿No? Y dice respondiendo Jesús y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues entonces no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Entonces respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, hay algo muy importante que nos está hablando principalmente el versículo 4, cuando el Señor Jesús les pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Hermanos, esto es bastante sencillo. Hay cosas que son de los hombres, pero hay cosas que son del cielo. Las cosas de los hombres, ¿verdad?, están enfocadas en la mentalidad de hombres, en la mentalidad humana. Pero lo que viene del cielo, eso está inspirado por el Señor. Entonces, estos fariseos y los escribas realmente no escuchaban, no querían oír a Juan el Bautista en su predicación, a pesar de que la predicación de Juan el Bautista no era precisamente predicación de hombres, es decir, no andaba enfocado en ofrecer cosas lindas a los hombres, cosas que los hombres buscan, ¿no? Juan el Bautista no predicaba diciendo: Dios te va a dar todo lo que tú quieres, Dios va a cumplir todos tus deseos,
todo va a estar lindo, no te preocupes, tú estás bien, no haces nada malo. No, la predicación de Juan el Bautista era: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No empecéis a decir dentro de vosotros mismos: somos hijos de Abraham, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Amados hermanos, esa es la predicación de Juan el Bautista, no es predicación de hombres. No es como lo que se acostumbra al día de hoy, hablar cosas bonitas donde la gente no se incomoda, todos aplauden y todos están felices. Porque el verdadero evangelio, la verdadera prédica, es aquella prédica que corta nuestra carnalidad de tal manera que dejamos de hacer nuestra propia voluntad para hacer exclusivamente la voluntad de Dios. Porque les digo, amados hermanos, que si nosotros no renunciamos a nuestra vida en este mundo, si no renunciamos a nuestros deseos en este mundo, no podemos estar en los caminos de Cristo. Por lo tanto, no veremos la vida eterna. ¿Amén? Bien, entonces, eso es lo que los fariseos no recibían la palabra de Juan el Bautista. ¿Por qué será? Lo más probable, y lo que nos enseña la palabra, es que ellos estaban enfocados en las cosas en este mundo. Ellos querían quedar bien en este mundo, ser alabados por los demás hombres, que les digan rabí, rabí en las calles, que los enaltezcan, que se vistan ropas costosas, elegantes, que sean tenidos así como hombres de altas posiciones, ¿no? Amaban los primeros lugares en las sinagogas para ser vistos y elogiados por los hombres. Así eran los fariseos y así siguen siendo los fariseos. Por tanto, nosotros ya no tenemos la mente en este mundo, ya no tenemos la mente en cosas de hombres. Ahora hemos sido transformados y estamos siendo transformados de tal manera que estemos puliendo, ¿sí?, nuestra vida para el Señor. El Señor purificando todo nuestro ser a través del fuego, así como el oro se purifica con fuego. Así también nosotros tenemos que ser purificados con fuego. Pero lo que es hojarasca y ramas secas se consume y no queda absolutamente nada. Por tanto, amados hermanos, todo lo que en nosotros tenemos de Cristo, eso es lo que va a resucitar. ¿Sí? Por tanto, todo lo que nosotros recibamos de la vida de Cristo y la hagamos nuestra vida, eso es lo que verá la vida. Pero si nosotros seguimos viviendo nuestra propia vida a nuestra propia manera, realmente nadie puede conseguir su propia vida, ¿verdad? Por sus propios medios. No puede conseguir la vida eterna. Si no es a través de la vida de Cristo, esto es su sangre. Si no es a través de su sangre, no veremos la vida. Por eso el Señor Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. ¿Ven? Estamos llamados entonces a vivir la misma vida de Cristo. Amados hermanos, esto repercute en la eternidad. Amén. Bien. Continuando entonces con el verso 9. Entonces, después de que terminaron de interrogar al Señor Jesús, estos fariseos, escribas, el Señor comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez cuando le vean a él, le van a tener respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? La respuesta es sencilla, ¿verdad? ¿Qué hará este dueño de la viña si realmente sus trabajadores son negligentes y aparte de eso, asesinos? Dice el verso 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, ahí estaban los judíos, ¿verdad? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas a quien ella cayera, sobre quien ella cayera, le desmenuzará. Entonces, esta parábola era directamente una palabra para todos aquellos judíos, los escribas, los fariseos, los rabinos, aquellos a los que se les había confiado la palabra de Dios, para que hiciesen conforme a la palabra de Dios, para que cumpliesen la ley de Dios. Pero los fariseos no cumplían la ley de Dios. Alguien decía por ahí: los fariseos cumplían al pie de la letra la ley. No, señores, los fariseos no cumplían la ley. ¿Por qué no cumplían la ley? Porque ellos no amaban realmente al Señor. Ellos solamente predicaban aquellas partes que les resultaba en su beneficio personal, ¿sí? Para sacar dinero principalmente. Como que las cosas no han cambiado mucho para este tiempo, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Que vinieron los profetas, ¿verdad? Hemos visto en el Antiguo Testamento, vino el profeta Joel, el profeta Amós, Sofonías, bueno, todos los profetas, ¿verdad? A anunciar a los judíos su rebelión, hasta el profeta Malaquías, ¿verdad? Que fue prácticamente después de que se empezó a reconstruir el templo, ¿no? El templo de Zorobabel. Entonces, los fariseos, los rabinos, los sacerdotes no hicieron caso de los profetas. A unos los despedían, a otros los mataban, los apedreaban, los cortaban en dos, ¿no? Ellos no fueron fieles a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace entonces el Señor de la viña? Va a dar su palabra, el reino, las riquezas de su reino, lo va a dar a otro o a otros. Hermanos, es interesante cómo el día de hoy muchos en todo el mundo estamos estudiando la cultura israelita, la palabra del Dios de Israel, las fiestas de Israel. Estamos prestando atención a la ley que Dios ha dado a su pueblo. En todo el mundo habemos gente que estamos estudiando todo eso y no necesitamos de un rabino, ¿verdad? De un rabino judío. Necesitamos simplemente del Espíritu Santo, que está con cada uno de aquellos que realmente anhelan hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro.
Entonces, realmente ahora, vamos a decir así, las llaves del reino, el Señor los ha dado a otros, ya no a los rabinos. Por cierto, en este tiempo en Israel se ha estado viendo pecados bastante fuertes, ¿no? Lejos, totalmente lejos de la palabra de Dios. Algo que nos apena, por supuesto, y le pedimos al Señor que haga brillar la luz de su palabra también en Israel y en todas las naciones, ¿no? De todas formas, los fariseos, los sacerdotes, desecharon lo más importante, que es la palabra de Dios. ¿Y qué estaban haciendo en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús? Estaban rechazando las palabras del Señor Jesús, estaban rechazando el Evangelio, los mensajes, el mensaje de Cristo. Hermanos, cuando alguien desecha, cuando alguien rechaza alguna palabra de Cristo, está desechando la piedra angular, tal cual. Y el Señor ha diseñado todo de tal manera que solamente los que se fundamentan primero en Cristo van a poder entender correctamente todo lo demás. Aquel que camina en obediencia a las palabras del Señor Jesús, él recién podrá entender el resto de la Biblia. El Señor lo ha diseñado así. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra angular, la piedra principal, la base, lo primero, ¿sí? Entonces, el verso 17 nos dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto está en el Salmo 127. Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amados hermanos, ¿por qué hay tanta división doctrinal en todo lo que se llama cristianismo? Porque no todos están basados en Cristo. Porque hay doctrinas que rechazan palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Alguno dice, no, pero es que Salomón dice esto. Jesús dice esto, no, pero es que Pablo dice esto otro. No, no lo van a entender al apóstol Pablo si no obedecen primero a Cristo. Les voy a mostrar un ejemplo bastante sencillo. Y bueno, en Mateo capítulo 10, en el verso 24, si no recuerdo mal, el Señor Jesús dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo. ¿Quién? El que persevere hasta el fin. Y muchos dicen, no, pero es que el apóstol Pablo dice que yo ya soy salvo, que ya fui salvo. Y el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Señor Jesús o al apóstol Pablo? Y le digo, hermano, el apóstol Pablo no está contradiciendo a Cristo, pero el que no se basa en Cristo va a agarrar una falsa doctrina, por ejemplo, del salvo siempre salvo. Entonces tú ya eres salvo, ¿no? Ya eres salvo. No importa lo que hagas, igual ya eres salvo. Entonces, de esta manera, hermanos, se manifiesta en este tiempo que aquel que decida obedecer la palabra de otro antes que la palabra de Cristo va a tropezar y no va a estar fundamentado en la palabra de Cristo, no va a estar en la roca, está edificando en la arena. ¿Sí? Primero debemos oír las palabras del Señor Jesús y hacerlas. El que oye sus palabras y las hace, éste está edificando sobre la roca. Lucas capítulo
6, verso 47. Verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, el que oye su palabra y la hace es el que está edificando sobre la roca. ¿Qué dice el verso 49? Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, amados hermanos, para estar realmente cimentados, fundamentados sobre la roca, es primeramente obedecer las palabras de Cristo, ¿sí? Luego entenderemos qué dice David, Salomón, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. La palabra nos dice, y el apóstol Pedro también nos lo recuerda, que es necesario que nosotros primero tomemos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche? Amados hermanos, la leche es toda palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo, las cuales, por supuesto, las encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo primero. Después vamos a poder ir creciendo y entendiendo lo demás. Hermanos, hay personas que quieren entender Apocalipsis, quieren entender libros proféticos, escatología bíblica, pero no quieren obedecer a Cristo. El Señor Jesús dice, renuncia a tu vida en este mundo, como lo hemos mencionado anteriormente, pero nada, ¿verdad? Uno sigue viviendo para sus deseos. Es que yo tengo este sueño, es que tengo que realizarme, que no sé. Bueno, si no obedecemos a Cristo, estamos pateando oxígeno, la verdad. Literalmente. ¿Sí? Entonces, fundamentémonos en Cristo como tiene que ser. Muy bien. Volviendo entonces a Lucas, capítulo 20. Bien, entonces, algo que también nos estaba diciendo en el verso 18, dice, todo el que cayere sobre la piedra, esa piedra que es Cristo, será quebrantado, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la palabra de Cristo, el evangelio, que es como una espada más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Cuando dejamos que nos corte la espada, que corte nuestra carne, Señor, si tengo que renunciar a mi vida, amén. Si tengo que renunciar a mis posesiones, amén. Si tengo que entregártelo todo, amén. Señor amado, yo soy tu esclavo. ¿Ven? Esa es la palabra. Porque Él ha comprado nuestra vida, le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros. ¿Verdad? Entonces, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y ese es el juicio. ¿Sí? Ese es el juicio. Recordemos el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Ahí estaba la imagen, la estatua, ¿verdad? Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y de barro, ¿verdad? Pero viene la roca de los cielos, ¿sí? Y golpea los pies de la estatua y se desmenuza. Ahí está, desmenuzado. Todos aquellos que formen parte de la imagen, de todos los atractivos del mundo, ¿sí? De todo lo que persigue el hombre, será desmenuzado totalmente.
¿verdad? Entonces, veamos bien dónde está nuestra mente, dónde está enfocado nuestro corazón, si es que estamos en las cosas del cielo o en las cosas de los hombres. Hermanos, podemos hacer una especie de análisis, a ver, ¿qué es lo que todos los hombres persiguen en este mundo? ¿Qué es lo que los hombres persiguen? Felicidad terrenal, paz terrenal, no sé, tener el prestigio, que todos nos admiren, tener muchos bienes, riquezas materiales, cumplir nuestros sueños en este mundo. Todo lo que los hombres persiguen, por ahí no es, ¿no? Ese no es el camino. Ese es el pensamiento de hombre. Le voy a decir una cosa, un secreto, a voces. El número del hombre es el número 6. Bien, con eso ya le dije todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar, ya no en las cosas de hombres, sino en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos, en las cosas eternas. ¿Sí? Esa es la transformación. Ahí está, nueva vida, nueva naturaleza. Porque el mundano busca cosas del mundo, esa es su naturaleza. Pero el que es ciudadano de los cielos busca las cosas de los cielos, porque esa es su naturaleza. El que va en pos de cosas que perecen, cosas temporales, es porque esa persona es temporal también. Pero el que va en pos de cosas eternas es porque esa persona es eterna también. Y el que está entre uno y el otro, está entre los dos, ese es un tibio. No, ese está en peor posición, ¿verdad? Ese es un tibio. Es mejor ser frío que tibio, ¿no? Dice que a los tibios tienen el lugar de los hipócritas, ¿sí? Eso nos dice la palabra también. Ahí es el lloro y crujir de dientes, el lugar de los tibios. Bien, continuando entonces con el verso 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Bueno, los principales sacerdotes, los escribas, estaban acechando constantemente a Cristo, ¿sí? Querían apedrearlo, querían hacerle algo, llevarlo preso de alguna forma todo el tiempo, todo el tiempo. Es una persecución, es un aborrecimiento muy evidente, ¿verdad? Y por supuesto, ese es el camino los pasos que todos los discípulos de Cristo debemos dar, ¿no? Sí. Entonces, acechándole, dice, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces ahí estaban unos astutos con apariencia de piedad, ¿no? Apariencia de ser buenas personas. Entonces vienen ellos y dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Bien, es importante para este punto, hermanos, recordar que en aquellos tiempos, en la población de Judea, todo el pueblo de Judea estaba siendo gobernado, sojuzgado por el César romano, ¿verdad? El César romano, y él tenía un tetrarca, es decir, como un gobernador, un subgobernador, que era Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces, estaban sojuzgados por el imperio romano. Y los judíos, por supuesto, no querían a los romanos, odiaban a los romanos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta estaba con la intención de que Jesús dijera, tienen que darle a César, ¿no? Tienen que pagarle
tienen que darle su dinero al César porque, ¿no? Y de esa manera los judíos como que se iban a poner en contra de Jesús, ¿no? Entonces, si es que el Señor no, él decía, no tienen que dar dinero a César, no le tienen que dar, entonces ahí los romanos hubieran pues tenido ya la potestad para llevárselo preso, ¿no? Entonces realmente quisieron poner en una encrucijada al Señor, ¿no? Entre la espada y la pared. ¿Daremos al César o no daremos al César? ¿Nos dejaremos sojuzgar por el César o no? Entonces ahí dice en el verso 23 que el Señor, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Ahí estaba una moneda romana, ¿no? Entonces respondieron y dijeron, es la inscripción de César. Ahí estaba la imagen de César. Entonces les dijo, pues denle a César lo que le pertenece al César. Devuélvanle sus cosas, ¿no? Pero den a Dios lo que es de Dios. El punto principal aquí, amados hermanos, es denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Nosotros somos creación de Dios, le pertenecemos a Dios. Es más, el Señor Jesús ha derramado su sangre comprando nuestra vida completamente. Nosotros tenemos que entregarnos a Él completamente también. ¿Sí? Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué nos creemos dueños de nuestras vidas? No, le pertenecemos al Señor. Amén. Entonces, denle a Dios lo que es de Dios. Recuerdan, ¿verdad? En Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, la moneda traía la imagen de César, pero ahora nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. ¿Sí? Le pertenecemos a Dios. ¿Amén? Bien, entonces en el verso 26 nos dice que no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Realmente una respuesta con mayor sabiduría que la de Salomón, ¿no? Bien, continuando entonces con el verso 27. Entonces llegaron algunos de los saduceos, ¿no? Los saduceos, este grupo de judíos, eran los saduceos, era una línea doctrinal, ¿no? Como en este tiempo también hay líneas doctrinales, ¿no? Ahí habían líneas doctrinales, unos eran los fariseos, otros eran los saduceos, habían otros también que se llamaban los esenios, ¿no? Bueno, pues estos saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos, ellos decían que la vida en esta tierra, esto es lo que tú tienes que disfrutar, porque no hay más allá de la vida en este mundo, ¿no? Entonces, ellos, los saduceos que niegan haber resurrección, le preguntaron al Señor diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Verdad? Esto está en Deuteronomio 25, por si lo desea leer, ¿no? En el verso 5. Dice, si es que hay un hermano y se casa, pero no tiene hijos, y este varón muere, entonces la que era su mujer tiene que casarse con su otro hermano, de tal manera que cuando tengan un hijo, ese primogénito tenía que levantar descendencia al hermano que murió. ¿Sí? Es decir, iba a llevar su nombre, ¿no? Entonces, dicen los saduceos, hubo pues 7 hermanos. El primero
tomó esposa y murió sin hijos. Entonces la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercer hermano, y así todos los hermanos, los 7, tomaron a la misma mujer como esposa, ¿no? Según la ley de Moisés, y ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿no? Y esto ya en tono sarcástico lo estaban diciendo, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bien, entonces aquí el Señor Jesús nos está dando realmente una información muy importante. Hay una gran diferencia entre los hombres de este siglo, de esta generación, de esta genética, ¿sí? Que sí es necesario que se casen para que se reproduzcan, porque estos hombres mueren. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero en la resurrección, en cuerpos glorificados, en un cuerpo que no se destruye, un cuerpo que es eterno, ya no necesitan reproducción, ¿verdad? Y son como los ángeles de Dios. Ahora nosotros vemos, ¿verdad? Mujer, varón, ¿no? Pero después de que venga la resurrección, el que sea tenido por digno de tener ese cuerpo glorificado, no será ni hombre ni mujer, ¿sí? Será de una naturaleza superior, ¿sí? Totalmente superior, eterna y perfecta. Y habrá cuerpo, por supuesto, tendrá un cuerpo. Sin embargo, será un cuerpo eh, glorificado. De hecho, cuando el Señor Jesús resucitó, resucitó en cuerpo glorificado, ¿no? Un cuerpo perfecto. Y de todas maneras, recordemos que el Señor Jesús podía comer, ¿verdad? Le sirvieron panes y pescado, ¿no? Y comió. Entonces, en la resurrección sí se puede comer, pero no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Porque ya no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Bien, entonces, ¿qué concluimos, amados hermanos? Que Abraham, Isaac y Jacob realmente no están muertos, ellos están vivos, y de hecho, más vivos que nosotros, mucho más vivos que nosotros. Bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Bueno, ahí estaban los escribas, ¿verdad? Los que eran la parte contraria de los saduceos. Sí, Señor, sí, en esto tienes toda la razón, ¿no? Y no osaron preguntarle ya nada más. Entonces, el Señor les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, ¿cómo le llama Señor? ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Sí? Si David le está llamando Señor al Mesías, ¿cómo entonces es su hijo? Entonces,
Esto vemos en el Salmo 110 y lo vamos a leer así. Dice, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está hablando David del Mesías. Jehová dijo al Mesías, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces David le está llamando Señor si dicen que es su hijo? Hermanos, lo cierto es que antes de que David naciese en este mundo, el Mesías ya existía. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Y esta era una pregunta pues bastante complicada para los eh, fariseos de aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo entonces? Le dice a su hijo. Hermanos, recordemos, la palabra nos dice, el Señor Jesús es la raíz de David. Es la raíz de David. Se puede ver su linaje en cuanto a la carne, sí es el linaje de David, pero en cuanto a lo eterno, en cuanto a lo espiritual, el Señor Jesús es la raíz de David. David ya conocía al Mesías, pues de él escribía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Mesías es el buen pastor. Amén. Entonces, eh, pues nadie pudo responderle esa pregunta, por supuesto. Y dice entonces el verso 45, oyéndole, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermanos, guardaos de los escribas, guardaos de estas actitudes, de andar con ropas llamativas, ropas costosas. Seamos sencillos, vistamos lo necesario para que no nos haga frío, pero no, ¿para qué tenemos que estar ahí ostentando ropa de marca, ropa carísima, a veces incluso pues, con sensualidades que son propias del mundo? No, guardémonos de esas cosas, ¿no? Y de amar las salutaciones en las plazas, ¿no? De que la gente nos admire, que la gente nos aplauda, no, guardémonos de querer esas cosas, ¿no? De tener las primeras sillas de los lugares de prestigio, ¿no? Los lugares de gente importante, no, no busquemos esas cosas. Porque les digo que si nosotros buscamos todas esas cosas, estamos detrás de todo eso y tenemos todo eso, ya no tendremos otra recompensa, ya no tendremos recompensa de los cielos, ¿sí? Por tanto, hermanos, ahora no es tiempo de buscar las cosas para nosotros en esta vida, no es tiempo de buscar nuestros deseos terrenales, es tiempo de buscar exclusivamente la voluntad de Dios. ¿Ven? Y así eran estos fariseos, devoran las casas de las viudas, pero por pretexto hacen largas oraciones. Bueno, lamentablemente mucho tenía que ver el dinero ahí, ¿no? Eh, Tratando de sacar lo más posible el dinero de las personas, principalmente de las personas más vulnerables, ¿no? En el caso de las viudas, los pobres. Y por supuesto, por todo esto ellos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Uh-huh. Bien, bien, amados hermanos. Entonces,
Realmente cuidémonos, guardémonos de no estar buscando cosas de hombres, de no estar buscando cosas terrenales. Pongamos nuestra mirada en el reino de Dios. Amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Realmente es una alegría, siempre es un gozo poder alimentarnos de la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a también poner un link para invitarles a nuestro grupo de WhatsApp ahí en los comentarios, para que también ustedes puedan agregarse y participar de las reuniones en vivo. Muy bien. Que Dios los bendiga mucho. Hasta el próximo video.